La historia que están a punto de escuchar hoy ha sido borrada durante siglos, pero explica todo lo que está sucediendo en la iglesia hoy. Regístrate ahora y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este revelador estudio que cambiará tu visión de la fe cristiana. ¿Por qué se ocultó la historia del cristianismo? Hermanos, ¿qué sabéis de los verdaderos orígenes de vuestra fe? La mayoría de los cristianos de hoy viven en una religión diluida, llena de tradiciones humanas, pero vacía del poder de los primeros seguidores de Jesús. Mientras miras con seguridad este video, millones de tus hermanos en el pasado fueron quemados vivos, devorados por leones y crucificados cabeza abajo solo por llevar el nombre de Cristo. No tenían Biblias impresas, ni servicios con luces escénicas, ni pastores famosos, pero tenían algo que muchos de nosotros hemos perdido: el coraje de morir por la verdad. Este estudio le llevará a un viaje impactante desde la sangre de los mártires regando la iglesia primitiva, la traición de Constantino, que transformó el cristianismo en religión de Estado, incluso los secretos sucios que la Iglesia Católica ocultó durante 1500 años antes de la Reforma. Pero cuidado, esto no es solo historia, es una advertencia para hoy. Porque la misma persecución que destruyó a los cristianos en el Coliseo está regresando y muchos no estarán preparados. ¿Estás listo para saber la verdad? En los albores del siglo I, cuando el Imperio Romano dominaba el mundo conocido, un acontecimiento extraordinario estaba a punto de cambiar el curso de la historia humana. Todo comenzó con un humilde carpintero de la oscura ciudad de Nazaret, Jesucristo. Su llegada marcó el cumplimiento de cientos de profecías milenarias, pero pocos reconocieron la magnitud del momento. Durante 3 intensos años, Jesús llevó a cabo un ministerio que desafió todas las expectativas religiosas y políticas de la época. Él no vino como un conquistador militar ni como un líder político, sino como el siervo sufriente profetizado por Isaías. Las enseñanzas de Jesús revolucionaron completamente el concepto de la relación con Dios. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén estaban preocupados por los rituales y las tradiciones, Jesús predicaba un reino espiritual basado en el amor, la gracia y el sacrificio personal. Sus milagros, desde la curación de leprosos hasta la resurrección de Lázaro, no eran meros espectáculos, sino señales poderosas que autenticaban su mensaje y su identidad como el Mesías prometido. Sin embargo, el clímax de su ministerio terrenal ocurrió en la cruz del Calvario, donde Él, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. La resurrección de Jesús al tercer día no fue solo un milagro aislado, sino el acontecimiento fundador del cristianismo. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció repetidamente a sus discípulos, dándoles instrucciones finales y preparándolos para una misión que cambiaría el mundo. Su ascensión al cielo no marcó el final, sino el comienzo de una nueva era, la era de la Iglesia, impulsada por el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, 50 días después de Pascua, representó el nacimiento oficial de la Iglesia cristiana. En aquel día extraordinario, el Espíritu Santo descendió con poder sobre los discípulos, reunidos en el aposento alto, capacitándolos para predicar con valentía y realizar señales milagrosas. El resultado fue impresionante. Alrededor de 3.000 personas se convirtieron en un solo día, formando el núcleo de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Esta iglesia primitiva vivía en profunda comunión,
compartiendo voluntariamente sus bienes y dedicándose a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. La vida de la iglesia primitiva no estuvo exenta de desafíos. Casi inmediatamente después de su nacimiento, la iglesia enfrentó una intensa persecución. Los mismos líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, ahora dirigieron su atención a sus seguidores. Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano, apedreado hasta la muerte por su fe inquebrantable. Paradójicamente, esta persecución inicial sirvió para difundir el Evangelio aún más rápidamente a medida que los creyentes se dispersaban desde Jerusalén a otras regiones. La conversión de Saulo de Tarso, uno de los mayores perseguidores de la iglesia, marcó un punto de inflexión crucial. Transformado por su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Pablo, en pocas décadas, el cristianismo se había extendido desde Jerusalén a Roma, el corazón del imperio. Las comunidades cristianas florecieron en ciudades importantes como Antioquía, Corinto, Éfeso y Filipos. Estas iglesias locales, a pesar de enfrentar persecución y desafíos internos, mantuvieron una fe vibrante y un testimonio poderoso en medio de una cultura predominantemente pagana. La iglesia primitiva se caracterizó por una fe sencilla pero profunda, una ética de vida transformada y una viva esperanza escatológica. Los primeros cristianos vivían en constante expectativa del regreso de Cristo, lo que los motivaba a vivir con integridad y difundir el Evangelio con urgencia. Su mensaje central permanece inalterado hasta el día de hoy. Jesucristo, crucificado y resucitado, es el único camino hacia la reconciliación con Dios. El Imperio Romano, que dominaba con puño de hierro el mundo mediterráneo, encontró en la naciente fe cristiana un adversario inesperado e indomable. Lo que comenzó como una secta judía marginal se transformó en pocas décadas en un movimiento que desafió los cimientos mismos del orden imperial. La persecución de los cristianos no fue un hecho aislado, sino una serie de oleadas represivas que recorrieron el imperio a lo largo de 3 siglos, dejando un rastro de sangre y heroísmo que marcaría para siempre la identidad de la iglesia. Al principio, las autoridades romanas confundieron a los cristianos con una facción judía, pero cuando se dieron cuenta de que se trataba de un movimiento distinto, que se negaba a participar en el culto imperial y cuyos miembros se reunían en secreto, se activó la maquinaria de represión. El primer gran perseguidor fue el propio emperador Nerón, quien en el año 64 d. C. encontró en los cristianos el chivo expiatorio perfecto del gran incendio de Roma. Tácito, el gran historiador romano, describió con horror cómo Nerón reemplazó los rumores, crucificando cristianos y quemándolos como antorchas humanas para iluminar sus jardines nocturnos. Entre estas víctimas posiblemente estaban los apóstoles Pedro y Pablo, el primero crucificado cabeza abajo por humildad, el segundo decapitado por ser ciudadano romano. El siglo II fue testigo de persecuciones esporádicas pero brutales bajo emperadores como Domiciano y Marco Aurelio. Policarpo, obispo de Esmirna, de unos 80 años, cuando se le pidió que negara a Cristo, respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Quemado vivo, su martirio se volvió paradigmático. En Lyon, en el año 177 d.C., la esclava Blandina, frágil de cuerpo pero gigante en la fe, sufrió torturas tan horrendas que sus propios verdugos se cansaron, convirtiéndose en un testimonio viviente de la gracia sobrenatural. En el siglo III, la persecución se volvió sistemática bajo Decio, 249-251, y Diocleciano, 303-311.
El primero exigía a todos los ciudadanos ofrecer sacrificios a los dioses romanos y obtener un certificado, libelo, que probara su lealtad. Muchos cristianos prefirieron la muerte a la apostasía, mientras que otros, llamados lapsi, caídos, cedieron a la presión, generando posteriormente intensos debates eclesiásticos sobre su posible retorno a la comunión. La gran persecución de Diocleciano fue la más organizada y extendida. Se destruyeron iglesias, se quemaron escrituras, se ejecutó a los líderes y todos los cristianos fueron privados de sus derechos civiles. El edicto de Nicomedia ordenó el arresto de todo el clero y la obligatoriedad de sacrificios paganos en todo el imperio. Sin embargo, de estas persecuciones surgió una sorprendente paradoja histórica. Cuanto más cristianos eran martirizados, más se difundía la fe. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, resumió este fenómeno con su famosa frase: «La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia». El coraje sereno de los cristianos ante la muerte fascinó y convirtió a los espectadores. Mientras los mártires morían cantando himnos, los propios verdugos a veces se convertían, como en el caso del soldado que, viendo cómo asaban en una parrilla la fe de un joven cristiano, se declaró cristiano y fue asesinado al mismo tiempo. La geografía del martirio abarcó todo el imperio, desde Roma hasta Cartago, desde León hasta Alejandría. Los métodos de ejecución variaban desde la crucifixión, heredada de los persas, hasta el ahogamiento, la espada, las fieras en el anfiteatro y la quema en la hoguera. Pero el martirio no se limitaba a la muerte física, también incluía la confiscación de propiedades, el exilio, trabajos forzados en las minas y una amplia gama de torturas creativas diseñadas para quebrar la resistencia de los fieles. El culto a los mártires surgió como una forma de honrar a quienes habían dado un testimonio supremo. La palabra mártir significa precisamente testigo. Las catacumbas de Roma, además de lugares de sepultura, se convirtieron en espacios de culto clandestino y símbolos de la resistencia de la fe. Los relatos del martirio, Acta Martyrum, circularon entre las comunidades como documentos edificantes y apologéticos, mostrando al mundo pagano la coherencia y el coraje de los seguidores de Cristo. Cuando el moribundo emperador Galerio emitió el Edicto de Tolerancia en el año 311, poniendo fin a la persecución, el cristianismo ya se había transformado de perseguido a perseguidor. La ironía de la historia haría que, al cabo de unas cuantas generaciones, los roles se invirtieran por completo, preparando el escenario para el siguiente capítulo dramático en la historia de la Iglesia: su alianza con el poder imperial bajo Constantino. Era el año 312 d.C., cuando el destino del cristianismo dio un giro radicalmente nuevo. Constantino, un general romano en campaña militar, tuvo una visión que alteraría para siempre el curso de la historia religiosa occidental. Según se dice, vio en el cielo una cruz luminosa con la inscripción «In hoc signo vinces», con «este signo vencerás». La noche siguiente, Cristo se le apareció en sueños y le ordenó utilizar este símbolo como protección en la batalla. Al día siguiente, en la batalla del puente Milvio contra su rival Magencio, las tropas de Constantino salieron victoriosas bajo el lábaro, estandarte que ostentaba el símbolo cristiano. Este acontecimiento marcaría no solo el ascenso político de Constantino como único emperador romano, sino también el comienzo de una nueva era para el cristianismo. El Edicto de Milán, promulgado en 313 por Constantino y su coemperador Licinio, representó un punto de inflexión histórico. Por primera vez, el cristianismo recibió estatus legal en el Imperio Romano.
El edicto estableció la libertad religiosa para todas las religiones, pero en la práctica significó el fin inmediato de la persecución de los cristianos y el inicio de un proceso que llevaría al cristianismo de ser una religión perseguida a la religión oficial del Estado. Las propiedades eclesiásticas confiscadas durante las persecuciones fueron devueltas, los mártires cristianos comenzaron a ser honrados públicamente y la Iglesia empezó a recibir subsidios imperiales. Constantino tomó una serie de medidas que transformaron profundamente la naturaleza del cristianismo. Eximió al clero de los servicios públicos y de los impuestos, concedió a la Iglesia el derecho a recibir herencias y donaciones, construyó magníficas basílicas en los lugares sagrados de la cristiandad, incluida la primera basílica de San Pedro en Roma, y estableció el domingo como día oficial de descanso en el imperio. El emperador también intervino activamente en asuntos eclesiásticos, convocando y presidiendo el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, para resolver la controversia arriana sobre la naturaleza de Cristo. La conversión de Constantino y su política de favorecer al cristianismo trajeron consecuencias ambiguas. Por una parte, el fin de las persecuciones permitió que la Iglesia floreciera públicamente. La fe cristiana, antes confinada a las catacumbas, ahora podía profesarse abiertamente. La construcción de grandes basílicas sustituyó a las modestas casas de reunión de los primeros cristianos. El acceso a los recursos imperiales permitió un desarrollo sin precedentes de la liturgia, el arte sacro y la teología. Por otra parte, esta nueva relación con el poder político trajo consigo profundos desafíos. La conversión masiva de paganos al cristianismo, a menudo por conveniencia política o social, diluyó el compromiso religioso. Las prácticas paganas fueron adaptadas e incorporadas al culto cristiano. La estructura jerárquica de la Iglesia comenzó a parecerse a la burocracia imperial. Los obispos, antaño líderes espirituales de las comunidades locales, se convirtieron en figuras de poder político y social. La teología de la Iglesia fue influenciada por la filosofía griega y el derecho romano. La fundación de Constantinopla, la Nueva Roma, en el año 330 d.C., como capital cristiana del imperio, simbolizó esta nueva era. La ciudad fue consagrada a la Virgen María y construida sin templos paganos, marcando una ruptura definitiva con el pasado religioso de Roma. En su lecho de muerte, en el año 337 d.C., Constantino finalmente recibió el bautismo, completando así su camino de conversión. La constantinización de la Iglesia creó la base para el cesaropapismo, el control del emperador sobre la Iglesia en Oriente y para el poder temporal de los papas en Occidente. La alianza entre el trono y el altar que él estableció daría forma a la relación entre la religión y la política en Europa durante los milenios siguientes. Esta transformación radical preparó el escenario para el siguiente capítulo dramático en la historia de la Iglesia: la consolidación del poder papal en Roma, el desarrollo de la doctrina católica romana y, finalmente, la gran división entre Oriente y Occidente. Con la caída de Roma en el año 476 d.C., la Iglesia occidental se encontró como la única institución capaz de preservar el orden en Europa en medio del colapso del Imperio Romano. Este período, tradicionalmente llamado la Edad Oscura, vio al cristianismo transformarse de una religión perseguida en el guardián de la civilización occidental, mientras enfrentaba simultáneamente profundas contradicciones internas. El papado romano, que había comenzado como un modesto obispado, surgió como un poder espiritual y político sin paralelo, construyendo un sistema de autoridad que dominaría la Europa medieval.
El siglo VI fue testigo del pontificado de Gregorio y 590-604, conocido como Gregorio el Grande, quien sentó las bases del papado medieval. Gregorio, procedente de la aristocracia romana, transformó el cargo de obispo de Roma en una fuerza moral y administrativa, enviando misioneros para convertir a los anglosajones en Inglaterra y estableciendo el canto gregoriano como norma litúrgica. Su gobierno marcó el inicio de la afirmación de la primacía romana sobre otras sedes episcopales, aunque él mismo rechazó el título de obispo universal que se le ofreció. El ascenso del Islam en el siglo VII creó una crisis existencial para el cristianismo. La rápida conquista musulmana de Tierra Santa, el norte de África y España, amputó 3 de los 5 patriarcados originales: Jerusalén, Alejandría y Antioquía, dejando solo Roma y Constantinopla como los principales centros del cristianismo. Este desarrollo fortaleció aún más la posición del papado en Occidente, que se veía a sí mismo como el último bastión de la ortodoxia. La victoria de Carlos Martel en Poitiers, 732, contra las fuerzas musulmanas, marcó el inicio de la alianza entre el papado y el emergente reino franco, que culminaría con la coronación de Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en la Navidad del año 800 por el Papa León III. La Edad Media Central, siglos XI-XIII, representó el apogeo del poder papal. La Reforma Gregoriana, iniciada por el Papa Gregorio VII en 1073, buscó purificar la Iglesia de la interferencia laica, estableciendo el celibato clerical y combatiendo la simonía, venta de cargos eclesiásticos. El Dictatus Papae de Gregorio Sespin afirmaba explícitamente que solo el Papa podía deponer a los emperadores y que su autoridad era la única universal. Este período vio el surgimiento de órdenes monásticas reformadoras como los cistercienses y los franciscanos, que buscaban volver a la simplicidad evangélica en medio de la creciente opulencia de la Iglesia institucional. Las Cruzadas, 1095-1291, convocadas por el Papa Urbano II, ejemplificaron la compleja mezcla de motivaciones espirituales y políticas que caracterizaron a la Iglesia medieval. Al tiempo que prometían la liberación de los santos lugares, también consolidaron el papel del Papa como líder del cristianismo occidental. El Cuarto Concilio de Letrán, 1215, bajo Inocencio III, representó el punto culminante del poder papal medieval, estableciendo dogmas como la transubstanciación, la transformación real del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y estableciendo la Inquisición para combatir las herejías. Sin embargo, este periodo de gloria papal también estuvo marcado por profundas contradicciones y abusos. El sistema de beneficios eclesiásticos transformó los cargos religiosos en moneda política. La venta de indulgencias, remisión de mau, las penas temporales por los pecados, se convirtió en una fuente de corrupción generalizada. Durante el Gran Cisma de Occidente, 1378-1417, hubo hasta 3 aspirantes simultáneos al trono papal, lo que socavó la credibilidad moral de la institución. El lujo de la corte papal de Aviñón contrastaba brutalmente con la pobreza evangélica predicada por Cristo. La vida intelectual de la Iglesia medieval floreció en las nacientes universidades París, Oxford, Bolonia, donde teólogos como Tomás de Aquino buscaron reconciliar la fe y la razón a través de la filosofía aristotélica. El arte sacro alcanzó nuevas alturas en las catedrales góticas, verdaderas Biblias en piedra que narraban la historia sagrada en vidrieras, y esculturas,
Sin embargo, el acceso a las escrituras siguió estando restringido al clero. El período medieval también vio el desarrollo de muchas prácticas devocionales que marcarían permanentemente al catolicismo. El culto a los santos y las reliquias, la veneración mariana, el rosario, la fiesta del Corpus Christi y el elaborado sistema sacramental. Mientras tanto, movimientos disidentes como los valdenses y los cátaros desafiaron la autoridad papal, predicando un retorno al cristianismo primitivo y a la pobreza apostólica, a menudo pagando con sus vidas por sus convicciones. A finales de la Edad Media, la Iglesia Católica se había convertido en una institución inmensamente rica y poderosa, pero también era profundamente corrupta y estaba desconectada de las necesidades espirituales de la gente común. La creciente centralización del poder en Roma y los abusos del sistema eclesiástico crearon el terreno fértil para lo que se convertiría en el mayor terremoto en la historia del cristianismo: la Reforma Protestante. El siglo XVI fue testigo de la mayor agitación en la historia del cristianismo occidental desde los tiempos apostólicos. Lo que comenzó como una protesta académica contra los abusos eclesiásticos se convirtió en un movimiento revolucionario que fragmentó para siempre la unidad de la Iglesia medieval y redefinió los fundamentos de la fe cristiana para millones de personas. La Reforma Protestante no fue un acontecimiento aislado, sino un fenómeno histórico complejo con raíces profundas en las contradicciones acumuladas por la Iglesia a lo largo de la Edad Media. El escenario estaba preparado desde finales del siglo XV. La invención de la imprenta por Gutenberg en 1450 democratizó el acceso a los textos sagrados. El humanismo renacentista, con figuras como Erasmo de Róterdam, promovió un retorno a las fuentes originales de la fe. La creciente corrupción en la curia romana, ejemplificada por los papados de Alejandro VI, Rodrigo Borgia y Julio II, el Papa Guerrero, escandalizó a los fieles. El comercio de reliquias sagradas, que supuestamente incluían fragmentos del Arca de Noé, leche de la Virgen María e innumerables astillas de la verdadera cruz, había alcanzado proporciones grotescas. Pero fue la venta sistemática de indulgencias promovida por el Papa León X para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, la que encendió la mecha de la revuelta. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino y profesor de teología en la oscura Universidad de Wittenberg, llamado Martín Lutero, publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo local. Este gesto académico rutinario se convirtió en el detonante de una revolución. Las tesis de Lutero cuestionaron radicalmente la autoridad papal sobre los castigos del purgatorio y denunciaron la comercialización de la gracia divina. Impulsadas por la prensa, sus ideas se difundieron por toda Alemania con una velocidad impresionante. La teología luterana cristalizó en tres principios fundamentales: sola escritura, solo la escritura como autoridad final; sola fide, justificación, solo por la fe; y sola gratia, salvación, solo por gracia. Lutero rechazó la mediación clerical, abogó por el sacerdocio universal de todos los creyentes y tradujo la Biblia al alemán vernáculo, haciéndola accesible a la gente común. Su excomunión en 1521 y su dramática defensa en la Dieta de Worms, «Aquí estoy, no puedo hacer nada más», lo transformaron en un icono de la resistencia religiosa. Mientras tanto, en Suiza, Ulrich Zwinglio lideró una reforma aún más radical. En Zúrich, aboliendo la misa por completo y retirando las imágenes de las iglesias. La reforma suiza alcanzaría su expresión más sistemática con Juan Calvino en Ginebra, cuya obra, La institución de la religión cristiana, 1536, proporcionó el marco teológico
para el protestantismo reformado. Calvino enfatizó la soberanía absoluta de Dios, la predestinación y una ética de trabajo que Max Weber luego asociaría con el surgimiento del espíritu del capitalismo. En Inglaterra, la Reforma siguió un camino peculiar. Enrique Oqueto, inicialmente un ferviente católico que había recibido del Papa el título de defensor de la fe por sus escritos contra Lutero, rompió con Roma en 1534 después de la negativa del Papa a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. La ley de supremacía declaró al rey jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, creando la vía media anglicana entre el catolicismo y el protestantismo. La Reforma protestante no fue un movimiento unificado. Además de los luteranos, reformados y anglicanos, estaban los anabaptistas, que rechazaban el bautismo infantil y predicaban la separación total entre la Iglesia y el Estado, los unitarios, que negaban la Trinidad, y varios otros grupos disidentes. La reacción católica fue violenta. La Contrarreforma, con su brazo represivo en la Inquisición romana, y la creación de la Compañía de Jesús, jesuitas, por Ignacio de Loyola, en 1540, para combatir la expansión protestante. El Concilio de Trento, 1545-1563, estableció los contornos del catolicismo posterior a la Reforma: reafirmación de la autoridad papal, mantenimiento de los 7 sacramentos, preservación de la tradición como fuente de revelación junto con la Escritura y la Vulgata como versión bíblica oficial. El arte barroco surgió como vehículo de propaganda católica, mientras que las guerras religiosas entre protestantes y católicos ensangrentaron Europa durante más de un siglo. Los efectos de la Reforma fueron profundos y duraderos. Además de la fragmentación religiosa, promovió la alfabetización masiva, leer la Biblia, fortaleció las lenguas vernáculas en detrimento del latín y contribuyó al desarrollo del individualismo moderno. Políticamente, debilitó el poder universal de la Iglesia y fortaleció a los estados nacionales. Culturalmente, dio origen a nuevas formas de arte, música, como los coros luteranos, y literatura religiosa. La Reforma protestante representó tanto un regreso a los orígenes del cristianismo primitivo como un salto hacia la modernidad religiosa. Su legado continúa dando forma al cristianismo contemporáneo, con su énfasis en la autoridad bíblica, la experiencia personal de fe y la responsabilidad individual ante Dios. La división que creó en el cristianismo occidental persiste hasta el día de hoy, incluso en los esfuerzos ecuménicos del siglo XXI. Los siglos posteriores a la Reforma protestante fueron testigos de la transformación radical del cristianismo en un fenómeno verdaderamente global, marcado por una expansión misionera sin precedentes, profundas divisiones denominacionales y respuestas complejas a los desafíos de la modernidad. En este período, la fe cristiana trascendió los confines de Europa para convertirse en una religión mundial, al tiempo que enfrentaba desafíos intelectuales y culturales que sacudieron sus fundamentos tradicionales. La época de los grandes descubrimientos marítimos de los siglos XV y XVI allanó el camino para la primera ola de expansión misionera global. Portugal y España, como potencias católicas, llevaron el cristianismo a África, Asia y las Américas a través de sus redes coloniales. Los misioneros franciscanos, dominicos y especialmente jesuitas se establecieron desde Japón hasta Brasil y desarrollaron métodos de evangelización que iban desde la acomodación cultural, como las reducciones jesuitas en América del Sur, hasta la imposición coercitiva de la fe.
La conversión masiva de poblaciones indígenas en las colonias americanas planteó profundas cuestiones teológicas sobre la naturaleza de la conversión auténtica, ejemplificadas en el debate entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Vincendemi Sepúlveda sobre los derechos de los pueblos nativos. El protestantismo también se embarcó en su propia expansión misionera, inicialmente más lenta, pero ganando impulso en el siglo XVIII con el movimiento pietista alemán y el resurgimiento metodista liderado por John Wesley. El siglo XIX fue testigo de una explosión de sociedades misioneras protestantes, particularmente en Inglaterra y Estados Unidos, que llevaron el Evangelio a los confines de África, las islas del Pacífico y el interior de Asia. Esta época heroica de misiones produjo figuras como David Livingstone en África y Hudson Taylor en China, quienes combinaron el celo evangelizador con el interés científico y humanitario. Junto con la expansión geográfica, el cristianismo enfrentó desafíos intelectuales sin precedentes. La Ilustración del siglo XVIII, con su énfasis en la razón humana y su escepticismo hacia la autoridad religiosa, desafió los fundamentos de la fe cristiana tradicional. Filósofos como Voltaire y David Hume atacaron los milagros bíblicos y la idea de la revelación divina, mientras que el desarrollo de la crítica histórica de la Biblia por parte de eruditos como Julius Wellhausen cuestionó los relatos tradicionales de la composición de las Escrituras. La teoría de la evolución de Charles Darwin en 1859 creó una crisis aún mayor al desafiar la visión bíblica literal de la creación. La respuesta cristiana a estos desafíos varió ampliamente. El liberalismo teológico, representado por figuras como Friedrich Schleiermacher, buscó reconciliar la fe y la razón, reinterpretando los dogmas cristianos en términos de la experiencia religiosa subjetiva. En el extremo opuesto, a finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron movimientos fundamentalistas que insistían en la inerrancia literal de la Biblia y rechazaban cualquier compromiso con la ciencia moderna. Entre estos polos, varias posiciones intermedias han intentado permanecer fieles a las verdades esenciales del cristianismo y al mismo tiempo interactuar de forma constructiva con el mundo moderno. El siglo XX trajo consigo desafíos aún más dramáticos. Las dos guerras mundiales, con su nivel de destrucción y muerte sin precedentes, plantearon profundas preguntas sobre la providencia divina y el problema del mal. El ascenso de los regímenes totalitarios comunista y nazi creó nuevas formas de persecución religiosa y produjo mártires modernos como Dietrich Bonhoeffer en Alemania y el metropolitano ortodoxo Serafín en la Rusia soviética. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, marcó un punto de inflexión radical para el catolicismo romano, modernizando su liturgia y abriendo el diálogo con otras religiones y el mundo moderno. Al mismo tiempo, el centro de gravedad del cristianismo comenzó a desplazarse decisivamente hacia el sur global. A medida que Europa se secularizó rápidamente en el período de posguerra, África, América Latina y partes de Asia experimentaron un crecimiento explosivo del cristianismo, particularmente en sus formas pentecostales y carismáticas. El movimiento pentecostal, nacido en el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, 1906-1909, se ha convertido en la fuerza más dinámica del cristianismo contemporáneo, enfatizando la experiencia directa del Espíritu Santo, los dones espirituales y la sanidad divina. A principios del siglo XXI, el cristianismo presenta un panorama complejo y multifacético. Por un lado, sigue siendo la religión más grande del mundo, con aproximadamente 2.400 millones de seguidores. Por otra parte,
se enfrenta a desafíos sin precedentes: el secularismo agresivo en Occidente, el crecimiento del Islam en muchas regiones, la competencia de nuevas formas de espiritualidad y las complejas cuestiones éticas planteadas por los avances científicos y tecnológicos. Internet y los medios digitales han creado nuevas formas de comunidad religiosa y de difusión de la fe, al tiempo que han facilitado la propagación de divisiones y extremismo. Las divisiones históricas entre católicos, ortodoxos y protestantes persisten, aunque el movimiento ecuménico ha logrado algunos avances en el diálogo interdenominacional. Continuamente surgen nuevas formas de cristianismo, desde las megaiglesias neopentecostales hasta las comunidades monásticas urbanas, que dan testimonio de la increíble adaptabilidad de esta fe bimilenaria. Mientras tanto, en muchas partes del mundo, los cristianos siguen enfrentándose a una violenta persecución, manteniendo viva una tradición de martirio que se remonta a los primeros siglos. El cristianismo moderno se encuentra así en una encrucijada histórica, desafiado a mantener su identidad esencial mientras responde a las rápidas transformaciones culturales y tecnológicas de nuestro tiempo. Su capacidad para afrontar estos desafíos determinará su papel en el mundo venidero, continuando una historia que ha abarcado imperios, revoluciones y transformaciones civilizacionales sin perder su núcleo esencial de fe en Jesucristo. Cristianismo en los albores del tercer milenio presenta un panorama complejo y dinámico, marcado por profundas transformaciones geográficas, culturales y tecnológicas. Mientras presenciamos un declive acelerado de la práctica religiosa tradicional en Europa occidental, simultáneamente presenciamos un crecimiento explosivo del cristianismo en el sur global, particularmente en África subsahariana, América Latina y partes de Asia. Este cambio en el centro de gravedad del cristianismo está transformando radicalmente el perfil de la fe cristiana a escala global. En África, el cristianismo está experimentando un crecimiento sin precedentes. Estimaciones recientes indican que en 2050, 4 de cada 10 cristianos en el mundo serán africanos. Este fenómeno es particularmente visible en países como Nigeria, la República Democrática del Congo y Etiopía, donde las iglesias africanas independientes combinan elementos del cristianismo tradicional con expresiones culturales locales. El movimiento pentecostal, con su énfasis en la sanidad divina, el exorcismo y la prosperidad material, ha sido el principal impulsor de este crecimiento, creando megaiglesias que rivalizan en tamaño con las catedrales europeas más grandes. Sin embargo, este progreso se produce en medio de una intensa persecución en países de mayoría musulmana y de desafíos como la pobreza extrema, la corrupción endémica y la competencia del Islam. América Latina, tradicionalmente bastión, este fenómeno está transformando el panorama político y social de la región, y las iglesias evangélicas están ganando una influencia sin precedentes en los procesos electorales y en los debates públicos sobre la moral y los derechos humanos. Al mismo tiempo, el catolicismo carismático está tratando de recuperar terreno, adoptando muchas de las prácticas y estilos de culto de sus competidores protestantes. En Asia, el cristianismo presenta un panorama extremadamente diverso. En Corea del Sur, las iglesias presbiterianas producen algunas de las congregaciones más grandes del mundo, mientras que en China, el cristianismo clandestino está creciendo rápidamente a pesar de la represión gubernamental. Filipinas sigue siendo el único país de mayoría católica en Asia, mientras que en la India, las comunidades cristianas se enfrentan a una creciente hostilidad por parte de los grupos nacionalistas hindúes. El caso particular de China merece especial atención. Las estimaciones sugieren que el número de cristianos en el país
podría superar los 200 millones en 2030, lo que convertiría a China en la nación con la mayor población cristiana del mundo, un desarrollo con profundas implicaciones geopolíticas. El mundo occidental, cuna histórica del cristianismo institucionalizado, presenta un escenario radicalmente diferente. Europa occidental se está volviendo cada vez más poscristiana. Las tasas de asistencia a la iglesia se están desplomando y muchas catedrales históricas se están convirtiendo en museos, restaurantes o incluso mezquitas. Sin embargo, incluso aquí vemos signos de renovación en movimientos como el nuevo monacato urbano y las comunidades cristianas entre los inmigrantes. Estados Unidos, aunque sigue siendo la nación más vibrante desde el punto de vista religioso en Occidente, está experimentando un rápido crecimiento de los nones, particularmente entre los jóvenes, al mismo tiempo que el evangelicalismo se asocia cada vez más con una identidad política particular. La revolución digital está transformando profundamente la práctica y la experiencia del cristianismo contemporáneo. Las iglesias en línea, los servicios de transmisión y las aplicaciones bíblicas están redefiniendo el concepto de comunidad religiosa. Los pastores influyentes acumulan millones de seguidores en las redes sociales, mientras que los debates teológicos, que antes tardaban siglos en desarrollarse, ahora tienen lugar en tiempo real en las plataformas digitales. Esta hiperconectividad trae consigo oportunidades sin precedentes para la evangelización y desafíos profundos para la formación espiritual y el mantenimiento de la ortodoxia doctrinal. Las cuestiones éticas planteadas por los avances científicos y tecnológicos representan otro ámbito de desafío para el cristianismo contemporáneo. Temas como la inteligencia artificial, la edición genética, el transhumanismo y el cambio climático requieren respuestas teológicas sofisticadas que muchas instituciones religiosas tradicionales parecen incapaces de proporcionar con la agilidad necesaria. Al mismo tiempo, los debates sobre la sexualidad, el género y la familia siguen dividiendo profundamente a las denominaciones cristianas. Las iglesias históricas de Occidente adoptan posiciones cada vez más liberales, mientras que sus contrapartes del sur global mantienen puntos de vista conservadores. La persecución de los cristianos sigue siendo una triste realidad en muchas partes del mundo. Según organizaciones de monitoreo, un cristiano es asesinado por razones relacionadas con la fe cada 5 minutos en promedio, y los niveles de persecución alcanzan máximos históricos en países como Corea del Norte, Afganistán y Somalia. Este martirio moderno, a menudo ignorado por los medios occidentales, crea paradójicamente comunidades cristianas con una vitalidad y un compromiso que contrastan marcadamente con el cristianismo complaciente del maestro secularizado. El movimiento ecuménico, después de importantes avances en el siglo XX, parece haber perdido impulso en el siglo XXI, y las divisiones históricas entre católicos, ortodoxos y protestantes siguen siendo profundas. Sin embargo, están surgiendo nuevas formas de colaboración transdenominacional en torno a causas específicas como la libertad religiosa, la justicia social y la lucha contra la trata de personas. Estas alianzas pragmáticas pueden representar el futuro del trabajo conjunto entre diferentes tradiciones cristianas. De cara al futuro, el cristianismo del siglo XXI parece destinado a ser cada vez más no occidental, carismático en su espiritualidad y digital en sus formas de expresión. Su capacidad de permanecer fieles a los fundamentos históricos de la fe y al mismo tiempo adaptarse a los desafíos de lo que queda claro es que, a pesar de todos los cambios y desafíos, el cristianismo sigue demostrando una notable resiliencia y capacidad de renovación,
y sigue siendo una fuerza vital en la vida de miles de millones de personas en todo el planeta. Al analizar las trayectorias actuales del cristianismo global, podemos identificar varias tendencias significativas que probablemente darán forma al futuro de esta religión durante los próximos 50 años. Estas proyecciones, basadas en datos demográficos, patrones migratorios, transformaciones tecnológicas y cambios culturales, apuntan a un escenario complejo donde el cristianismo seguirá siendo una fuerza importante en la escena religiosa mundial, pero con características radicalmente diferentes a las que presentó en siglos anteriores. La primera y más obvia tendencia es el continuo desplazamiento del centro de gravedad del cristianismo hacia el sur global. Estudios del Pew Research Center indican que en 2060 más del 40% de los cristianos del mundo vivirán en África subsahariana, mientras que el porcentaje de cristianos en Europa seguirá disminuyendo significativamente. Países como Nigeria, la República Democrática del Congo y Etiopía no solo albergarán grandes poblaciones cristianas, sino que probablemente se convertirán en importantes centros de producción teológica y envío de misioneros. Este cambio geográfico traerá consigo una profunda transformación cultural en la forma en que se vive y se entiende el cristianismo, con mayor énfasis en la experiencia espiritual comunitaria, los milagros y la interpretación literal de las Escrituras. La segunda tendencia importante es la secularización acelerada de Occidente, particularmente en Europa y partes de América del Norte. Las iglesias históricas, tanto las católicas romanas como las protestantes tradicionales, seguirán enfrentándose a descensos en el número de miembros y en su influencia social. Sin embargo, es probable que veamos el surgimiento de nuevas formas de cristianismo postdenominacional en entornos urbanos, caracterizadas por comunidades más pequeñas y flexibles, adaptadas al contexto posmoderno. Es probable que estas comunidades enfaticen la espiritualidad experiencial por sobre la doctrina rígida, la justicia social por sobre la pureza moralista y la inclusión por sobre los límites confesionales tradicionales. La relación entre el cristianismo y la tecnología será cada vez más central. La inteligencia artificial ya empieza a utilizarse para el análisis bíblico, la consejería pastoral automatizada e incluso para componer música sacra. Las realidades virtuales y aumentadas ofrecen posibilidades revolucionarias para la educación religiosa y la experiencia del culto. Las iglesias completamente digitales, donde los miembros interactúan solo a través de avatares, podrían volverse comunes. Estas innovaciones plantearán profundas preguntas teológicas sobre la naturaleza de la comunidad, la presencia sacramental e incluso lo que significa ser humano a la luz de los avances en biotecnología y las interfaces cerebro-computadora. El pentecostalismo y los movimientos carismáticos seguirán siendo las formas de cristianismo de más rápido crecimiento a nivel mundial. Su adaptabilidad cultural, su énfasis en la experiencia religiosa inmediata y su capacidad para incorporar elementos locales les confieren una ventaja significativa en contextos de rápido cambio social. Sin embargo, es probable que veamos el surgimiento de una tercera ola de pentecostalismo, menos centrada en personalidades carismáticas individuales y más enfocada en redes descentralizadas de pequeños grupos. Esta nueva fase puede traer mayor madurez teológica y compromiso social, superando algunas de las críticas que a menudo se dirigen a los movimientos pentecostales actuales.
La cuestión de la libertad religiosa será cada vez más urgente, mientras el cristianismo enfrenta crecientes restricciones en países como China, India y varias naciones musulmanas. También vemos intentos de limitar la expresión pública de la fe en sociedades occidentales cada vez más secularizadas. El concepto de cristofobia, miedo irracional u hostilidad hacia los cristianos y los símbolos cristianos, podría convertirse en un tema central en los debates sobre derechos humanos. Paradójicamente, esta presión externa puede llevar a un fortalecimiento de la identidad cristiana en muchos contextos, tal como lo hizo la persecución romana en los primeros siglos. La relación entre el cristianismo y el islam seguirá siendo uno de los factores más determinantes para el futuro de la religión, especialmente en África y partes de Asia. Las zonas de contacto entre estas dos grandes religiones, como el Cinturón del Sahel en África, probablemente serán escenario tanto de conflictos violentos como de interesantes experimentos el crecimiento de los movimientos cristianos exmusulmanes, particularmente en el mundo iraní y el norte de África, podría convertirse en uno de los acontecimientos más significativos en la geopolítica religiosa en las próximas décadas. La crisis ecológica planteará desafíos sin precedentes para la teología y la ética cristianas. A medida que se intensifiquen los efectos del cambio climático, las iglesias se verán presionadas a repensar sus doctrinas sobre la creación, el cuidado de la tierra y la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. Es probable que veamos el surgimiento de una teología ecológica más sólida, posiblemente incorporando ideas de cosmovisiones indígenas y tradiciones espirituales no occidentales. La demografía cristiana también experimentará transformaciones importantes. El envejecimiento de la población en los países tradicionalmente cristianos contrastará con la juventud de las comunidades cristianas en África y América Latina. Esta brecha generacional puede generar tensiones significativas dentro de las denominaciones globales, ya que los cristianos más jóvenes del sur global exigen cambios más rápidos en cuestiones como el liderazgo femenino, la moralidad sexual y el compromiso político. Finalmente, es probable que seamos testigos del surgimiento de nuevas formas de ecumenismo que trasciendan las divisiones históricas entre católicos, ortodoxos y protestantes. La presión de la secularización, los desafíos comunes y la necesidad de cooperación a escala global podrían llevar a enfoques impensables hace algunas décadas. Sin embargo, estos acercamientos probablemente se darán más en un nivel práctico que doctrinal, con cooperación en áreas como la ayuda humanitaria, la defensa de la libertad religiosa y la lucha contra la trata de personas. El cristianismo del futuro, por lo tanto, probablemente será más diverso culturalmente, más integrado tecnológicamente y más alejado de sus raíces europeas que nunca antes en su historia. Su capacidad para mantener la unidad esencial y, al mismo tiempo, abrazar esta creciente diversidad será el mayor desafío para las futuras generaciones de líderes cristianos. Lo que parece seguro es que, a pesar de todas las transformaciones y desafíos, el cristianismo seguirá siendo una de las fuerzas más dinámicas e influyentes en la configuración de la civilización humana en el siglo XXI y más allá. Al llegar al final de este largo viaje a través de los siglos, podemos contemplar el cristianismo en su impresionante totalidad histórica. Un fenómeno religioso que comenzó como un pequeño movimiento de campesinos y pescadores en la periferia del Imperio Romano y creció hasta convertirse en una de las fuerzas culturales y espirituales más influyentes de la civilización humana. Esta trayectoria no sigue una línea recta,
sino que se asemeja a un poderoso río que, a lo largo de su recorrido, se adapta a diferentes terrenos, absorbe diferentes afluentes y se desborda periódicamente para transformar los paisajes que lo rodean. El cristianismo que conocemos hoy es el producto acumulativo de innumerables interacciones con culturas, filosofías, estructuras políticas y desafíos intelectuales a lo largo de 20 siglos de historia. La primera lección que nos ofrece esta historia es la notable resiliencia demostrada por el cristianismo frente a una adversidad aparentemente insuperable. Desde las cruentas persecuciones de los primeros siglos hasta los ataques ideológicos de la modernidad, pasando por profundas divisiones internas y períodos de corrupción institucional, el cristianismo siempre ha encontrado modos de renovarse y seguir siendo relevante. Esta resiliencia parece tener sus raíces en la combinación paradójica de un mensaje central estable, el Evangelio de Jesucristo, con una impresionante flexibilidad cultural para encarnarlo en diferentes contextos históricos. Vemos esta dinámica en acción cuando el cristianismo helenizado de los padres de la Iglesia se relaciona con la filosofía griega, cuando los misioneros medievales adaptan festivales paganos con fines evangelizadores, o cuando las iglesias africanas contemporáneas incorporan elementos de las culturas locales en su culto. Una mirada más cercana revela patrones recurrentes que abarcan los siglos. La tensión entre espiritualidad personal y organización institucional se manifiesta tanto en los conflictos del siglo IV sobre la naturaleza de la Iglesia como en los movimientos de renovación protestante del siglo XVI o en el crecimiento actual de las comunidades carismáticas independientes. El dilema entre el compromiso con el poder político y la fidelidad a los principios evangélicos aparece tanto en el Pacto Constantiniano, la creatividad teológica que respondió a los desafíos del gnosticismo antiguo o de las herejías medievales, hoy se dirige hacia cuestiones como la inteligencia artificial y la ética genética. Estos patrones no son meras repeticiones, sino variaciones sobre temas fundamentales que revelan la profundidad y complejidad de la experiencia cristiana a través del tiempo. El cristianismo contemporáneo es incomprensible sin esta perspectiva histórica. La vitalidad del pentecostalismo global se hace eco de los avivamientos emocionales del pasado. Las tensiones entre las iglesias históricas y las comunidades independientes reflejan debates de larga data sobre la autoridad y la tradición. Incluso la secularización occidental puede verse como una reacción al entrelazamiento excesivo entre trono y altar que marcó siglos de la historia europea. Al mismo tiempo, el desplazamiento demográfico del cristianismo hacia el sur global representa un cambio tectónico comparable en importancia a la conversión del Imperio Romano en el siglo IV o a la expansión misionera del siglo XVI. Mirando hacia el futuro, la historia nos enseña que el cristianismo probablemente continuará su patrón de muerte y resurrección. Períodos de aparente decadencia seguidos de una renovación inesperada. Los desafíos de la era digital, el cambio climático y las nuevas fronteras éticas exigirán tanto fidelidad creativa a las raíces evangélicas como apertura al movimiento del espíritu en nuevas circunstancias. La lección de los siglos es que el cristianismo sobrevive no por su rigidez inmutable, sino por su capacidad de mantener viva la esencia de su mensaje mientras se encarna continuamente en nuevas realidades culturales. Como fenómeno histórico, el cristianismo nos ofrece un caso de estudio único sobre cómo las ideas religiosas interactúan con las fuerzas sociales, políticas y económicas a lo largo del tiempo. Su impacto en el arte, la música, la literatura, el derecho e incluso la ciencia
demuestra el poder de las convicciones religiosas para dar forma a civilizaciones enteras. Como fuerza contemporánea, sigue inspirando actos de extraordinaria compasión y coraje, incluso mientras lucha con sus propios demonios de institucionalización excesiva y división interna. Este viaje a través de los siglos